it all started for me. I was about 4 years old. And my grandmother was, for whatever reason, enjoyed cross-dressing. And so when Grandpa was gone and my parents dropped me off at her house to be babysat, usually a couple of times a month, that was the routine. I became so accustomed to cross-dressing and being appreciated and fawned over because she kept telling me how good I looked. I never got that when I was a boy from her. It was only when I was a girl. There was nothing going wrong in the home. I couldn't see anything, or there was nothing driving it. It's just that the seed had gotten planted and was watered by my grandmother about my identity, and that began this two-sided view of who I was. Bueno, qué impresionante ese video, ¿verdad? A veces es diferente cuando uno se lo imagina, cuando ya vemos a una persona que realmente pasó por toda esa vida de transgénero. Y quisiera nada más llamar la atención a unos comentarios o unas frases que este señor da. Él dice: las personas transexuales no nacen así, evolucionan a partir de experiencias que modelan sus emociones y deseos. En su opinión, los realizadores de la película que estuvieron dando también en Costa Rica sobre la chica danesa que tiene todas esas ideas, ¿verdad?, que desea cambiar su género y demás. Según este señor, dice que en el interior del protagonista había una chica atrapada desde siempre, pero él dice que muestra muy contundente y pide a los espectadores no dejarse engañar por el argumento comercial. Él es un alto crítico de lo que se está realizando y dando hoy en día a nivel mundial con lo de la ideología de género. Dice que una encuesta del 2011 revelaba que el 41% de los transexuales había intentado suicidarse en algún momento de su vida, lo cual es muy triste, y aún es más triste porque dicen las estadísticas, las pocas que hay, que ese número aún después de la operación se mantiene. Entonces, qué triste. También él dice que casi todos los casos podrían resolverse sin intervención quirúrgica si los pacientes recibieran el tratamiento adecuado, que incluye psicoterapia y medicación. Se entiende que las personas que tienen una situación con su género normalmente sufren de diferentes enfermedades también mentales. Entonces este señor Walter más bien insta a trabajar con las personas en lugar de simplemente decir: usted tiene una situación, cámbiese, hágalo, sin realmente tratar lo que está detrás. Y por último, don Walter dice que él manda un mensaje al lobby LGTBI. Dice: aunque sus intenciones sean buenas, muchos activistas en favor de la aceptación del transgénero están evitando en realidad que las personas transgénero reciban la ayuda que necesitan. Bueno, familia, muy buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio que hemos llamado Ideología de Género, la realidad sobre la mesa. Queremos introducir y presentarles el panel de lujo que tenemos hoy, que van a participar. Empezamos con doña Cintia Bermúdez, directora de la CRCS, educadora, que nos va a hablar aquí más que nada en el área de educación sobre el tema de ideología de género. También tenemos a don Ricardo Salazar, nuestro pastor general, que nos va a hablar sobre lo que es el área, o lo va a enfocar desde el área pastoral, desde el área de vida abundante concretamente, y también nuestro amigo Jason Cordero, que nos va a ayudar con el tema desde el área de familia y juventud en todos los acápites que tienen que ver y relacionarse con ese tema en específico. Vía video vamos a tener a la doctora María José Retana, que es nutricionista, y a la doctora Adriana Acuña, que es médico general, que también nos van a ver su análisis desde el punto de vista médico y nutricional respecto de la ideología de género o de los transgéneros. Así es, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar el tema de hoy. Quisiera tocar primero que nada el aspecto de la salud.
Como decía Juan Carlos, entrevistamos a 2 doctoras, una en nutrición, María José Retana, y una doctora, Adriana Cuña. Lo interesante de ambas es que son millennials. Entonces, tienen ya su experiencia, ambas como médicos, pero me parece muy interesante escucharlo, porque a veces uno piensa, bueno, tal vez los dinosaurios médicos de hace 40 años tendrán sus pensamientos antiguos y anticuados, ¿cierto? ¿Qué dirá la medicina hoy en día? ¿Qué aprendieron estas muchachas en las universidades a las que acudieron? Así que tenemos primero que nada a María José Retana, que le hacemos la siguiente pregunta. ¿Incide el género para determinar la nutrición de una persona? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María José Retana, yo soy licenciada en nutrición y a mí me corresponde responder si incide el género de una persona para determinar el estado nutricional del paciente. Efectivamente sí incide bastante porque hay hormonas presentes en la mujer que son ausentes en el hombre y viceversa. Por ejemplo, de la testosterona. La testosterona es mayor en hombres, las mujeres tenemos muy poquito y esto es súper importante para el aumento de masa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres tienen mayor facilidad y tendencia al aumento de masa muscular, y entre más masa muscular tengamos, más calorías vamos a quemar, o sea que los hombres pueden comer más calorías que las mujeres. Y las mujeres tenemos progesterona, estrógeno, que esto lo que hace es acumular más grasa en ciertas partes en la mujer, que básicamente están hechas para prepararnos para el embarazo. Entonces las mujeres tenemos más tendencia a aumentar grasa y necesitamos una restricción calórica a diferencia de los hombres. Como vemos, entonces ciertamente es muy interesante y muy importante el género, también para lo que es el nivel calorífico, todo lo que es el sistema hormonal. Y en este mismo orden de ideas le preguntamos a la doctora que desde un punto de vista hormonal y físico, los cambios que sufre una persona transgénero podría ocasionar algún problema en la salud, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿qué podría traer eso? ¿Tendría problemas de salud o fisiológicos? ¿O está hecho el cuerpo de un hombre o una mujer creado para cambiar de sexo? Vamos a ver qué nos responde la doctora. Buenos días. Bueno, a mí me asignaron a hablarles un poco sobre la ideología de género. Mi nombre es la doctora Adriana Cuña y querían que yo básicamente les contestara algunas preguntas sobre algunos cambios fisiológicos que pueden pasar estos pacientes en caso cuando ya están pasando por los tratamientos que ellos tienen que pasar para hacer los cambios de sexo. Generalmente estos pacientes tienen que pasar por unos cambios muy bruscos a nivel hormonal para poder llegar a ser o de mujer a hombre o de hombre a mujer. Estos tratamientos hormonales son bastante extensos y bastante potentes para poder lograr este cambio. Generalmente estamos hablando de tratamientos que pueden durar años de años. Entonces esto puede cambiarles a nivel social, puede haber cambios de humor, mucha irritabilidad, especialmente cuando el cambio es de mujer a hombre. Al igual que si uno se lo pone en perspectiva, estos pacientes socialmente también van a tener cambios muy bruscos porque van a haber cambios a nivel físico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a tener crecimiento de vello, como ya les dije, los cambios de personalidad, principalmente lo que va a hacer en su humor, porque hormonalmente esto va a ser como una explosión. Básicamente estamos dándoles cantidades astronómicas de hormonas para que puedan cambiar. Al igual que también a nivel corporal van a haber muchos cambios. ¿Por qué? Porque normalmente esto no debería de ser. Como la siguiente pregunta que me hacen, que si un cuerpo de un hombre o una mujer está creado para cambiar de sexo. En realidad no. Cada uno de nosotros estamos compuestos de cierta manera para que podamos cumplir todas nuestras funciones biológicas, sea la mujer poder procrear, crear hijos, tenemos la menstruación, etcétera, etcétera, y los hombres al revés. Esto quiere decir que a nivel hormonal tenemos cosas, nuestras hormonas van a estar, básicamente van a tener diferentes tipos de niveles para que nosotros podamos cumplir todas nuestras funciones fisiológicas. Generalmente lo que más nos preocupa de estos cambios de transgénero y cambios de sexo va a ser que estos pacientes
se ha visto que a tiempos ya más prolongados tienen vidas muchísimo más cortas, principalmente porque nuestro cuerpo no está creado para sufrir estos cambios tan radicales y en tiempos tan cortos, al igual que psicológicamente sufren unos cambios bastante bruscos. Es por eso que antes de iniciar cualquiera de estos cambios, porque no solo implica hormonalmente, sino también muchas cirugías que se tienen que hacer para poder llegar a tener la apariencia de un hombre o una mujer, que son bastante peligrosas. Inclusive, del cambio de mujer a hombre, la cirugía principalmente a nivel genital no está todavía ni siquiera estudiada en extensidad y de hecho no hay ninguna cirugía que va a hacer que ellos tengan por lo menos un aparato que va a ser funcional, igual que de un hombre a una mujer. Entonces, de verdad que sí es un tema que todavía se sigue explorando, no hay mucho todavía que sepamos y definitivamente sí, los cambios hormonales sí son bastante bruscos y es por eso que claramente nosotros fisiológicamente, biológicamente no fuimos creados para cambiar. Entonces, bueno, espero que hayan entendido, traté de explicárselos de la manera más resumida posible y pues sí, la verdad que es un tema bastante inconcluso. Bueno, como escuchábamos, entonces sí es importante, como vimos en la primera etapa de esta presentación de ideología de género, donde decíamos ideología de género, imposición de género, vemos que sí hay diferencias, que aún los médicos se preguntan cómo van a hacer en operaciones quirúrgicas para que realmente funcionen estas personas. Y muy lamentable, Juan Carlos, me parece a mí escuchar que estas personas normalmente viven menos años, ¿verdad? O sea que con esta explosión, como decía la doctora, de tantas hormonas, realmente lo que están haciendo es quitándose años de vida. La idea, como les hemos dicho desde el principio, es darles a ustedes los instrumentos para que ustedes puedan formar su propia opinión y poder entonces así, ya con una opinión forjada, participar activamente dentro de sus familias, sus núcleos de amigos y de trabajos respecto de este tema ya con conocimiento. Precisamente hoy vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en las 2 sesiones anteriores a la práctica en las áreas específicas como lo hicimos y como lo dijimos al inicio. Por eso es muy importante que ustedes también manden sus preguntas para que sean parte activa después, cuando terminemos con el conversatorio, para que nuestros panelistas puedan compartir con ustedes desde el punto de vista y según el área en específico sus posiciones respecto de las interrogantes que ustedes tengan. Vamos a pasar ahora al área pastoral, que nos parece muy importante, sobre todo como miembros de la iglesia, y vamos a empezar a preguntarle a Ricardo directamente sobre cuál es el enfoque bíblico que se debe tener ante la ideología de género. Gracias. Buenas noches. Gusto saludarlos y agradecerles a todos los que han perseverado tratando de equiparse un poco mejor en tiempos como este. Y gracias a ustedes, a Juan Cayamane, porque han llevado adelante este tema. Yo creo que nosotros los creyentes, esencialmente y básicamente, tenemos nuestra confianza propuesta en Dios y en su palabra. Creemos firmemente que hay un creador y ese creador hizo las cosas perfectas, lo hizo bien. El pecado deformó todo, desordenó todo. Nosotros tenemos, claro, los teólogos dicen que hay un pecado original, es el que se le atribuye al primer ser humano, a los primeros seres humanos, y a partir de allí la muerte, la enfermedad, toda clase de desórdenes entró a la raza humana. Y luego nosotros somos, palabras de Pablo, el teólogo por excelencia del Nuevo Testamento, somos prisioneros del pecado. Así que básicamente cuando se aborda el tema de la humanidad, todos nosotros estamos detrás de la línea de redención, de la necesidad de ser redimidos. No es una persona homosexual o una persona transgénero o una persona heterosexual, todos estamos por detrás de la línea de la necesidad de ser redimidos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que todo ser humano necesita un Salvador. ¿Cómo se enfrenta esta situación?
recordándole y recordándome a mí mismo que todos nosotros necesitamos un Salvador. Por eso vino Jesucristo, no vino por algunas personas, amó al mundo entero porque el mundo entero lo necesitaba. Y una vez que nosotros aceptamos a ese Salvador maravilloso, nacemos a una nueva vida, Juan capítulo 3, que nos recuerda que tenemos que tener todos nosotros un éxodo del punto donde estamos. En mi caso personal, como muchas veces he contado mi historia, un desorden en el área sexual, una persona promiscua, sin barreras, sin ningún tipo de respeto. De ahí caminar en un éxodo al modelo que la palabra de Dios enseña vez tras vez tras vez. Y aquí cito Mateo capítulo 19, dice, cuando le están preguntando a Jesús sobre el tema de familia, él dice, ¿no han leído? Autoridad a la Biblia, que el Creador, hay alguien que nos hizo. Nosotros no somos producto de la casualidad. Los hizo hombre y mujer. Básicamente plantea algo. El Creador, que sella su descripción creativa en la palabra de Dios, nos hizo hombre y mujer. Somos creados, como se ha enseñado durante este curso, de una manera extraordinaria, particular, tejidos en el vientre de nuestra madre. Y claro, fuimos dados a luz en medio de un mundo en caos. Y esa confusión es la que ha dado a pie ideologías como esta, que confunden, que lastiman, y Dios y su palabra se encargan de reorientarnos otra vez. Y lo que dice la palabra es que el Creador nos hizo hombre y mujer. Respuesta corta: ¿cómo se enfrenta esto? Con Dios y con su palabra, para que equilibre y regule nuestra vida de nuevo. Sin embargo, nos lleva a otros temas, porque la realidad es que venimos siendo, Ricardo, bombardeados con el tema de la ideología de género. Ya se metió en política, se metió en educación, se ha metido en nuestras familias, se ha metido incluso en las iglesias y en la fe. Ya vemos iglesias incluso que hablan de la ideología de género y que aceptan eso como su base principal. Ya el mundo va tendiendo hacia el hedonismo a nivel global. Ya vemos cómo se han incluido géneros inexistentes. Hablábamos la semana pasada de que en Canadá hay 76 y en Nueva York ya hay 31 tipos de género. Y la pregunta es, nosotros como cristianos que queremos aislarnos de eso, que queremos seguir con la palabra, ¿cómo debemos enfrentar este bombardeo casi que fotónico que se nos da día a día en los medios de comunicación masiva y en los elementos políticos y demás que integran nuestra sociedad? Creo que necesitamos varias cosas para enfrentar esto. Lo primero es conocimiento. Por eso es que extraño a quien no vino o quien decidió no invertir tiempo en ilustrarse un poco más. Porque para la gran mayoría de las personas, ideología de género es algo a lo que no podrían responder en un quiz. Y eso es algo que está enfrentando sus hijos, nuestros hijos, la sociedad de esta manera. Así que creo que la primera gran palabra es conocimiento. Nosotros necesitamos, estas son palabras de Charles Spurgeon. Spurgeon decía, se supone que para muchos es el mejor predicador que ha existido. Spurgeon decía, nadie debería atreverse a enfrentar la sociedad sin la Biblia en su escritorio o en su pupitre de un lado y el periódico de hoy del otro. Nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo, pero nunca alejarnos de lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia nos regula, la Biblia nos calibra a nosotros. Conocimiento es una palabra. Por otro lado, la segunda que yo añadiría sería gracia. Porque este tipo de situaciones, lo que nosotros vemos, el hecho de que ustedes hayan elegido un nombre como imposición o ideología, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Realmente nosotros estamos frente a una tiranía ideológica
que se impone, que atropella. Si no piensas de esta manera, sos un tonto, esto es un retrógrado, yo soy un progresista, usted es una persona totalmente desfasada, fundamentalista. Todos los apelativos críticos vienen para una persona que quiere defender la postura que ha sido tradicional en un país como Costa Rica, de tradición católica por muchísimos años y por tanto conservadora. Pero nosotros necesitamos gracia, porque podría convertirme entonces en una especie de guerrillero teológico, y yo siempre apelo a que debemos ser gente de gracia, porque la recibimos un día y hoy alguien la necesita, y esa gracia implica afecto, implica escuchar, tratar de oír qué es lo que alguien está diciendo. Realmente, como me decía una mamá un día, háblele a mi hija, ella es la promotora de aborto y de ideología de género en el colegio de ella, y vienen aquí, la chiquita esa viene aquí, y yo la vuelvo a ver y le digo, no voy a hablar contigo si tú no quieres. Si tú no quieres hablar conmigo, no voy a faltarte al respeto. Entonces lo pensó y me dijo, sí quiero. Y pasamos 15 minutos ahí conversando. Gracia, tuvimos un ratito con mucha gracia. Por otro lado, creo que se requiere valor. Hoy por hoy, una de las cosas que lanzan en el aire es, si usted no está de acuerdo conmigo, te voy a guillotinar, te voy a rechazar. Es miedo, es terrorismo ideológico. Y necesitamos valor. Hoy hablaba con Sixto un rato, convergíamos en una reunión y hablábamos. Le decía, ¿cómo te sientes? Te han sacado un par de veces en el periódico ahí, te quieren como ensuciar. Y me decía algo que quiero recordar, es la Biblia para nosotros. Al final del Sermón de la Montaña, Jesús dijo, dichosos cada vez que los injurien, los vituperen por causa mía. Dichosos, grande es su galardón. Muy de vez en cuando y de cuando en vez tendremos que levantar la mano, tragar grueso y echar para adelante con doble tracción, porque es necesario que alguien diga lo que Dios dice en su palabra. Así que creo en el conocimiento, creo en la sabiduría, creo en el valor, creo en la gracia para poder enfrentar esto. Sí, gracias, Ricardo. Me encanta, porque incluso la semana pasada nosotros señalábamos que una de las cosas más importantes con las que tenemos que enfrentarlo, además del conocimiento, que es con lo que hemos invertido en esto, es con la compasión, es aceptar y no empezar a jerarquizar el pecado, para poder enfrentar y entender. Y nos lleva a la siguiente pregunta, porque hablábamos de que todo esto y hasta donde ha llegado la ideología de género ha sido porque la iglesia lo ha dejado pasar, porque ha estado ciega, porque no supo enfrentar desde el principio, igual la familia, un tema que se venía gestando desde los años 60 y que nunca se le dio la atención que se tenía. Entonces la pregunta en concreto es, Vida Abundante, ¿qué está haciendo Vida Abundante? ¿Qué propone Vida Abundante como acciones concretas para enfrentar la ideología de género, para manejar la ideología de género? Bueno, los miércoles te invito, por si quieren venir, ¿verdad? Estamos tratando de tener algunos, de enseñar, de ilustrar a las personas. Nosotros añadiría, porque parte de lo que señalaría es lo que respondía en las dos preguntas anteriores. Y diría algo más, añadiría algo más allí. Alguien habló alguna vez del quinto evangelio. Creo que como nunca antes, la iglesia tiene que hacer un énfasis en el quinto evangelio, que es la vida de una persona, la vida de alguien. El quinto evangelio está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y está tu vida, la mía y la de cada uno de los que estamos acá. Llega un momento en que todo se circunscribe a los frutos que cada árbol dé. Por esa puerta, por alguna de esas puertas, cada fin de semana entra una mujer. Ella entra, yo la vuelvo a ver
y no puedo evitar recordar su historia. La historia de ella, hace muchos años, cuando llegó, se me acercó y me dijo: yo quiero saber si aquí hay lugar para mí. Por supuesto, hija, le digo, por supuesto, una mujer muy linda, sí tenía los ojos como abatidos, pero es muy hermosa, muy, muy joven. Me dice: yo soy lesbiana, yo vivo con otra mujer y yo lo que quiero saber es si aquí hay lugar para mí. Le dije: por supuesto, si a la iglesia vamos a todos los que anhelamos y suplicamos tener a Dios, bienvenida, claro. Y a partir de allí empezó ella a venir. Han pasado muchos años de ese momento. Hoy, ella entra de la mano de su esposo con su hija. Y cada vez que yo la veo, yo siempre pienso: qué grande que es el Señor, qué maravillosa es su gracia. Porque yo también entro por esa puerta y yo también tengo mi propia historia. Y así cada uno de ustedes, porque yo los veo la carita y yo no fui, pero yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia detrás, de gracia, de amor, de transformación. Hoy, cuando uno abre los periódicos y ve todo lo que está pasando y el alboroto, el descrédito para la iglesia, yo haría un acento. Una iglesia, esta o cualquier otra, debería estar produciendo, si me permiten la palabra, hombres y mujeres que por su amor hacia Dios brillan prácticamente sin hablar, y que su historia es un reflejo del poder transformador de Jesucristo. Y la iglesia necesita recuperar el brillo de la luz y el sabor de la sal que algún día tuvimos. Ese es nuestro mayor regalo. Creo que en eso no pocas veces hemos sido hallados en deuda. Así que lo veo no solo como una propuesta, sino como un anhelo del corazón de un pastor. Amén. Es un lujo, perdón, ¿qué estaría pensando? Un lujo tener a Ricardo aquí con nosotros en el panel. Gracias, Ricardo. ¿Qué tal si le damos un aplauso? Bueno, y con ese aplauso también queremos darle la bienvenida a Cintia. Nos complace montones que hoy estés aquí con nosotros. Estuvimos hablando, Cintia, en las 2 reuniones anteriores sobre la ideología de género, y muchas preocupaciones, muchas preguntas de las personas que estaban con nosotros era relacionado con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Cómo hace uno? Ya nos agarró demasiado tarde. Entonces, en relación con este tema tan candente de la educación y los niños, te pregunto, ¿cómo incide la ideología de género en la formación de los niños y las niñas? Hola, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes en este tema que es tan relevante, y felicitarlos por hacer el esfuerzo en esta noche fría de estar aquí acompañándonos con este tema. Con relación a esta pregunta, primero tenemos que recordar lo que es ideología de género. En realidad ideología es una ideología, es una forma de ver la vida, es una visión del mundo que basa y que tiene su propuesta en esta idea de que el ser hombre y ser mujer no responde a lo biológico, a lo natural, sino que más bien responde a una creación o se construye culturalmente, de manera que cada persona decida de acuerdo a su percepción. Esto es lo que la ideología de género plantea básicamente. Así que la manera más efectiva de poder captar personas o de tomar fuerza y tener más gente es a través de la educación, llegando a los niños, llegando a la juventud. Básicamente se están garantizando que tal vez en un poco tiempo puedan tener más personas que estén de acuerdo con esta ideología, y por eso, como les digo, están apuntando al área de la educación. Y pues una de las cosas más graves que podría decir que afecta esta ideología a los niños y las niñas es en la identidad, la cual es la base esencial para la estabilidad y el buen desarrollo de la persona. En este caso, como profesional en el área de educación, y yo creo que como padres de familia y las personas que trabajamos con niños,
Sabemos perfectamente que los niños pues todavía no han desarrollado, no han madurado en muchas etapas, en el área de lo abstracto, en el área emocional, en el área de análisis, todavía no tienen la madurez incluso racional para tomar ciertas decisiones y pues entonces es muy difícil para ellos poder entrar en este tipo de tema relacionado con lo que es la sexualidad humana. Así que básicamente la ideología de género lo que trata de sembrar es la duda en los niños y las niñas, robándoles su identidad, lo cual es sumamente grave. Les genera entonces incertidumbre, les genera ansiedad, porque no se pueden afirmar en lo que ellos son y cuánta alegría hay en decirle a un niño, eres niña, y esto es lo que la ideología de género está robando y de manera muy grave me parece a mí, es el robar la identidad de los niños y las niñas. Otra cosa que también nos ha pues sorprendido muchísimo como costarricenses a nivel nacional ha sido el tema de las guías sexuales. Este ha sido un tema de la mano con la ideología de género que a todos nos agarró de imprevisto. Hubo mucha gente que se tiró a las calles, hubo muchas personas que fueron y se presentaron a centros educativos, padres de familia asustados, padres de familia que quisieron ponerle un alto a esta situación, gente muy nerviosa, gente preocupada, como hacíamos mención anteriormente y Ricardo también dijo, Costa Rica, sus fundamentos siempre han sido de la mano con la religión católica. Entonces este fue un tema que a todo nivel nos sorprendió y llevó a mucha gente a las calles. Entonces te pregunto en relación con las guías sexuales ya autorizadas por el MEP, como educadora, como madre que también sos, ¿cómo debe tratarse el tema en los centros educativos y específicamente en los hogares? Bueno, yo creo que los padres y los profesionales en el área de educación estamos de acuerdo en que los chicos, nuestros chicos y chicas necesitan una educación en el área de la sexualidad, pero una educación sin ideología de género. Ellos necesitan una educación con bases serias apegadas a la verdad. Y para esto, bajo esta premisa, la sexualidad debe ser una educación integral, una educación que abarque al ser humano como un ser humano integral en el área emocional, en el área física, en el área espiritual, en el área relacional, en todas las áreas, una educación integral sin ideología de género. Los centros educativos privados, pues prácticamente hasta el momento tenemos, puedo decir, un poco más de flexibilidad en cuanto a este tema. Sin embargo, al ser una propuesta del Estado hacia la ciudadanía, no va a tardar mucho tiempo en que esto sea algo obligatorio. O sea, o sí, van a decir, sea centro privado o sea centro público. Entonces, yo creo que, y bueno, y es lo que como centro educativo hemos venido haciendo, es planteando una contrapropuesta, haciendo una propuesta porque creemos en la educación, creemos que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan ser educados en el área de la sexualidad y la afectividad. Y entonces, a partir de la misma propuesta que el ministerio ha hecho, lo que hemos tratado de hacer varios colegios es hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los temas que propone el ministerio en estas guías. Algunos temas son bastante acertados, otros definitivamente tienen bases sumamente falsas, ¿verdad? Y es en lo que nosotros estamos apelando y haciendo una contrapropuesta curricular, específicamente porque a nivel del Ministerio de Educación Pública muchos de los contenidos apenas mantienen el mínimo. Y nosotros aprovechamos precisamente esto como una oportunidad para tomar cada uno de estos temas, hacer una contrapropuesta más amplia, pero basado en principios que van de acuerdo a lo que nos representan. En pocas palabras, Cintia, y esto hago referencia a una pregunta que me hacía una persona que asistió hace unas semanas atrás aquí. Ella estaba preocupada si permitía en una escuela pública que sus hijos participaran. ¿Qué pensás vos? ¿Debe de acudir el niño, la niña o no?
Los padres de familia son los primeros responsables de la educación y así lo establece la ley también, la ley que nos respalda. Algo que no es solamente, no podemos simplemente bajar la cabeza como padres y madres y decir sí. Creo que debemos informarnos, debemos estar presentes en el proceso educativo de nuestros hijos, conocer qué es lo que nuestros hijos les están enseñando y tenemos el derecho como padres y madres de familia de velar por lo que yo quiero que a mis hijos les enseñen. Y entonces, desde este punto de vista, pues los padres de familia pueden apelar a que su hijo no reciba algún contenido del cual no está de acuerdo. Así es, y recordamos también las palabras del Señor que dijo que nosotros estaríamos en el mundo aun si no formásemos parte del mismo, pero vamos a estar aquí. Entonces es importante que nuestros jóvenes, nuestros niños no se metan en una burbuja, sino que más bien nosotros les demos las herramientas. En relación con esto te pregunto, ¿cómo preparar a nuestros hijos e hijas desde el punto de vista educativo para hacerle frente a la ideología de género? ¿Qué herramientas darías vos? Bueno, primero tenemos que saber que la ideología de género no es algo nuevo, ha estado por muchos años y ahora está tomando mucha fuerza y va a tomar mucho más fuerza. Así que creo que como familias, en primer lugar, necesitamos desarrollar y fomentar y afirmar la identidad en nuestros hijos, una identidad saludable en ellos, ofreciendo valores en la familia, ofreciendo el fortalecimiento de las relaciones de nuestros chicos con aquellas personas que les son significativas para ellos en el mundo que les rodea. Esto es muy importante, desarrollar la autoestima en ellos, que sean niños y niñas fuertes, sembrar en ellos valores, y sabemos que los valores no se transmiten de forma oral, ¿verdad? No es lo que yo digo, sino es lo que yo hago. Entonces, muy importante el ejemplo que como familia le demos a nuestros niños, pero afirmarlos en su identidad desde que están muy pequeños, afirmarlos en su autoestima, afirmarlos a ellos en valores. Esto es lo que como padres necesitamos hacer y por eso necesitamos fortalecer los vínculos en nuestra familia. Muchas gracias. Sí, te damos también a ella un gran aplauso por compartir con nosotros. Qué bendición tenerte en medio de nosotros en esta noche. Jay, nos preocupa muchísimo cómo se ha aferrado el tema de la ideología de género en nuestra juventud, especialmente porque ya lo vemos como algo común. Nuestros jóvenes ven esto como algo normal, absolutamente normal. Y eso nos hace preguntarnos, ¿nos agarró ya muy tarde para enfrentar la ideología de género en nuestros jóvenes? Sí, en cuanto a temática sexual, toda la temática sexual fue tabú, todavía sigue siendo tabú en algunos lugares. En iglesia por décadas no se hablaba de sexo, hasta hablar sexo era como algo raro y los que quisieran hablar de sexo era algo raro. Entonces, no solamente en el tema de ideología de género, sino en N cantidad de asuntos de sexualidad. Como bien decía Cintia, esto de la ideología de género más la tolerancia llevada al extremo es lo que está en boga en este momento, ¿verdad? Con muchísima fuerza, es como que esa tiene que ser la realidad. Y por supuesto que como iglesia y como familia nos agarró tardísimo para abordarlo. Como bien decís vos, hoy nuestros muchachos son diferentes. Cuando yo estaba en el colegio, hablar de homosexualidad era mito, era leyenda. Todo el mundo sabía que existía alguien homosexual, pero nunca se decía, nunca se señalaba, nunca se hablaba. Hoy nuestros muchachos no tienen ningún problema en compartir con un amigo que es homosexual, en tener amigas homosexuales. Gracias a Dios no tienen problema con esto. Pero llegan a esta nueva realidad sin haber conversado del tema, sin haber sido instruidos en el tema, mucho menos en asuntos de ideología de género, ¿verdad? Entonces, tenemos dos extremos. Digamos, nos ha tocado lidiar con dos extremos. Uno, los muchachos que lo van como lo más normal del mundo, y los muchachos que repelen aquello con mucha violencia, ¿verdad? Con una intolerancia al otro nivel. ¿Qué nos corresponde hoy? No nos podemos sentar a llorar porque no hemos hablado del tema antes.
Lo que nos toca es abordarlo con esta nueva realidad, con esta nueva realidad de nuestros chicos. ¿Qué significa esta nueva realidad? No que haya cambiado algo respecto a ser hombre y mujer, pero sí que ha cambiado algo respecto a la incorporación de estas vivencias al diario vivir. Entonces, tenemos que abordarlo desde ahí, no desde mira, es posible que tal vez, es lo que está pasando hoy, y tenemos que abordarlo con gracia, con verdad, como decía Richie, y también esto ayuda muchísimo a los muchachos y a los papás, cuando hablamos con ellos, abordar el tema y abordar a la persona. Los que proponen la ideología de género y la homosexualidad como algo completamente, voy a usar dos palabras prohibidas en nuestro léxico hoy, como algo completamente normal y natural, ya solo por usar esas dos palabras soy homofóbico, así se me dirá, ¿verdad? Se propone como algo completamente natural y como algo completamente normal. Tenemos que entender que quien lo propone así, propone que su género o su orientación sexual es usted. Y todo usted gira en torno a ese tema. Entonces, ya vos no sos más Juan Carlos, sos un homosexual o sos un transgénero. Y pretenden que toda tu vida gire en torno a eso. Cuando logramos que un papá o que una mamá o un muchacho entienda que su sexualidad es un tema de toda su identidad, cambia. Le cambia el rostro, le cambia todo, el abordaje, todo. Cuando entendemos que vos sos más que un transgénero, si fuera el caso, vos sos más que un homosexual, vos sos vos. Y este es un tema de vos. Al muchacho le ayuda mucho y al papá también. Yo he tenido, hemos conversado, hemos tenido conversaciones en oficina con mamás que su hijo le dice, mami, es que yo me siento mujer, y la mamá le dice, mi amor, no pasa nada, hacete mujer, tenés mi apoyo. Y también papás y mamás que el hijo ahí en la oficina le dice, mami, yo soy homosexual, o recientemente le dice, y el papá o la mamá dicen, es que ya no es mi hijo, es una porquería. Han usado esa palabra. ¿Por qué? Porque todo gira en torno al tema de la sexualidad. Cuando logramos entender que la sexualidad, la orientación sexual, el género, son temas de mi personalidad, pero yo soy mucho más que eso, entonces podemos abordar el tema. Y esto es también muy importante porque podríamos pecar de tratar a la gente no como gente, sino como una etiqueta sexual. Entonces yo no te trato como persona, te trato como homosexual, y ahí ya perdimos y ganó la gente de la ideología de género. Yo te voy a tratar como Juan Carlos, independientemente si sos homosexual, si sos heterosexual, si te sentís hombre, si te sentís mujer, si te sentís dos espíritus o género fluido o whatever haya. ¿Me explico? Te voy a tratar como Juan Carlos y a partir de ahí podemos abordar cualquier otro tema de tu personalidad, cualquier otra inquietud, pero de que nos agarró tarde para abordar el tema, nos agarró tarde. Y eso me lleva a otro tema, porque lo que se presenta es un choque generacional. Los padres siempre vimos eso como tabú y como un pecado máximo prácticamente. Y ahora nuestros jóvenes lo ven como algo muy normal. Incluso nos preguntaban ahora a través de la web, ¿cómo hago yo cuando mi hija me llega a hablar de que su amiguita se declaró lesbiana o su amiguito se declaró homosexual y que ya tiene novio y andan así en el colegio? ¿Cómo tratar el tema? Ya no lo viste desde el punto de vista de los jóvenes. ¿Cómo llamamos la atención a los padres para que esto no deje de ser algo anormal, para llamarlo de alguna forma y utilizar tus palabras, pero que tiene que enfrentarse con cierta madurez? Yo creo que como sociedad y como cristianos estamos experimentando un proceso de duelo. Y el proceso de duelo va por distintas etapas. Una es la negación, la otra es la ira, la otra es la depresión y finalmente la resolución. Y esta nueva realidad que tenemos como sociedad, los papás lo estamos abordando en alguna de esas etapas del proceso de duelo. Nuestra sociedad ya no es la misma de antes. Ahora lo que la sociedad consideraba malo, ahora es bueno, es buenísimo. Y es a donde todo el mundo tiene que ir.
y cualquiera que piense al revés está mal. Entonces perdimos nuestra sociedad, perdimos nuestra realidad, perdimos nuestra visión de la sexualidad y estamos en ese proceso de duelo. Algunos estamos en negación. Entonces, papito, de eso no se habla, eso no existe. Otros estarán en el momento de la ira. Es que es una porquería, como le dijo este papá al hijo, es que todo está mal, y metemos a la persona dentro de lo malo que la Biblia, dentro del pecado señalado, por decirlo de alguna forma, y ahí va todo el mundo. Otros estarán en depresión y sí, todo es una peste y el mundo está mal, y tenemos que avanzar hasta la resolución. ¿Por qué? Porque no solamente es que mi compañerito es homosexual, es que mi tía tiene novia y dentro de algunos meses mi tía está casada y resulta que mi primo tiene 2 mamás. Mami, ¿por qué no tenemos 2 mamás? Ya que papi se fue, ¿por qué no nos conseguimos otra mamá? O papi nos trata mal, ¿por qué no lo cambias por otra mamá? Porque las mamás son más lindas. Preguntas de niños. Donde yo vivo hay 3 parejas homosexuales que viven juntos, compraron casa juntos y estamos en la piscina y llegan los 2 chavalos felices a la piscina. Y Dios guarde, le digamos algo. ¿Por qué? Porque los que estamos mal somos nosotros ahora. Entonces eventualmente Felipe va a preguntar: papi, a Felipe le da asco que Pamela y yo nos demos un beso en la boca. Nos damos un beso y guácala. Tarde o temprano va a ver a 2 chavalos besar y va a decir guácala. Y guácala no porque son 2 hombres, sino porque se están dando un beso en la boca. Pero al mismo tiempo va a preguntar: suave, ¿y qué pasó? Y tenemos que explicar con la más claridad del mundo: papi, son 2 muchachos que se gustan entre ellos. Papi, eso está bien, no está mal, aunque los tengamos enfrente. No, mi amor, ellos son homosexuales, nosotros no creemos que eso esté bien, pero los amamos, los respetamos. La pareja no va a entender eso, porque se entiende que el amar y respetar es decir, están bien y qué bonito y sigan así. Pero tenemos que enseñar. Cintia decía algo muy importante. Nuestros chicos no solamente se les va a invitar a la confusión. Cuando hay un niño, cuando hay un preadolescente, cuando hay un adolescente, hay etapas típicas de confusión en su desarrollo. Solo que ahora el impulso no va a ser, es un momento de confusión, vos estás confundido respecto a tu orientación sexual, significa que sos homosexual. Ni siquiera hay el chance de eso, ser heterosexual. No. Si estás confundido es que sos homosexual. No hay chance de que un heterosexual se confunda no hay chance. Casi que la confusión no se puede hablar. Donde no tenemos que estar confundidos es en casa. Donde tenemos que estar ciertos, claros, consistentes es en nuestra casa. Y en la casa tenemos que decir la verdad sin miedo. Tenemos que, alguien proponía en algún momento, y es parte de la política progresista social, que los hijos no son nuestros, son de la sociedad. Pero resulta que la sociedad está mal. Hasta la gente que propone la ideología de género sabe que la sociedad está mal. Entonces, si la sociedad está mal, ¿cómo voy a dejar que la sociedad eduque a mis hijos? Resulta que yo soy también parte de la sociedad, y la primera sociedad que viven mis hijos somos en casa. Entonces somos parte de la sociedad y hay agentes de la sociedad, y en el discurso se me quiere acallar. No me voy a callar, yo como papá voy a hablar, y en lo que voy a hablar tengo 2 tareas ahí. Necesitamos enseñar a Dios a nuestros hijos. Vea, yo estoy seguro que se necesita más fe. Vea, si mañana Ricardo aparece y nos dice: vean, a partir de hoy para cualquier fin soy una mujer, como hizo un chavalo muy famoso en Estados Unidos. Bien feita. Eso pensé yo también, la verdad. Ok. Amén. Yo necesitaría más fe para creer que ahora Ricardo es una mujer que para creer en Dios. Al cristianismo y a la fe se le ha acusado de acientífico. Vea, se necesita más fe y violentar más ciencia para creer que un hombre es una mujer que para creer en Dios.
Y esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Se necesita más fe para creer que Bruce Jenner, o no sé cómo si se llamaba Bruce o whatever, ahora se llama Caitlyn. Se necesita más fe para creer que ella es una mujer que para creer en Dios. La ciencia misma me indica que él es un hombre. Se muere, encuentran el cuerpo en estado de descomposición con 3 días, sin maquillaje y sin tacones. Y el forense va a decir un masculino. Y no por homofóbico, sino porque lo sabe. Nosotros necesitamos inculcar la fe de Dios a nuestros hijos. Y a partir de ahí podemos avanzar. Y la segunda tarea como papás que tenemos es decidir qué entra a nuestra casa. Pamela y yo, cuando nació Felipe, bajamos una aplicación sobre consejos para paternidad y para bebés. Chusísima la aplicación porque nos va enseñando las etapas y cada semana cómo va desarrollándose y qué podemos hacer y todo el asunto. Cuando nació, cuando ya iba a nacer, dentro de los artículos que nos llegaban a la aplicación, venía uno sobre la decoración del cuarto. Y el consejo era, no lo decore con cosas de hombre o con cosas de mujer. Decórelo en colores neutros y coloque una muñeca y un carrito. Y pinte el cuarto naranja, café, para que como a los 5 años él decida si es hombre o si es mujer. Yo dije, no va más la aplicación. Estamos locos todos. Y alguien muy cercano que amo se asustaba porque conversábamos en una fiesta de cumpleaños en su casa. Como la gran cosa, llevaron un show con un travesti. Y sus 2 hijas pequeñas estaban ahí disfrutando el show. Y después decía, ¿qué llevé a mi casa? ¿Qué llevé a mi casa? Le enseñé a mis niñas que un hombre se puede vestir de mujer. Y más adelante van a escuchar que un hombre puede ser una mujer y van a decir, claro, como aquel que llegó a la casa. ¿Quién llega a la casa? ¿Qué llevo yo a mi casa? Vea, en psicología del desarrollo, cualquier psicólogo lo va a enseñar. Hay voces que hablan a nuestro inconsciente fuertemente. Fuertemente la voz de mamá y fuertísimamente, ¿por qué? No sabemos, la voz de papá. Y a mí me toca como papá afirmar a Lucía como mujer y a Felipe como hombre. A mí, de tal forma que cuando escuchen N cantidad de voces, mi voz, que es poderosísima, no porque sea mía, sino de papá, cale profundamente en su inconsciente, en su mente, en su espíritu y en su alma. Pero además, me encanta decirlo cuando hablamos de la presentación de niños, la voz de Dios tiene que escucharse en el oído de nuestros hijos con el acento de papá y el acento de mamá. Ahí comenzamos a ganar. Y no es cuando están en el colegio, no es cuando están en la escuela, es desde que están en el vientre, es cuando son bebés, es cuando son 1, 2 años son trascendentales, 3 años y hasta los 5 años son trascendentales. Y a partir de los 6 edificamos sobre lo que hicimos antes. Y eso no significa que no podamos corregir. Significa que si no hice algo bien, tengo que hablar y hablar y hablar y hablar. Y hablar verdad de Dios y hablar a su corazón. Gracias, Jason. Yo creo que más claro no canta un gallo. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Jason también? Sé que nos hemos extendido un poco más, pero creo que era un tema que merece nuestra atención. Es parte de nuestra responsabilidad como cristianos y como padres. Vamos a abrir el espacio ahora de preguntas de las que nos han hecho. Y hay una de las que ya varias se han contestado con las exposiciones, pero hay una aquí, Ricardo, que tal vez nos puedas vos ayudar a contestar y me parece que es importante. Dice, ¿cuál debe ser la posición de la Iglesia como movilizador social ante la inminente amenaza que se cierne contra nuestro país a nivel político a raíz de la ideología de género? Bueno,
Yo creo que la iglesia tiene una misión, esa no la puedo redefinir, sino que el fundador de la iglesia, que es Jesucristo, la plasmó desde el principio en los evangelios. La iglesia es portadora del mensaje del evangelio, de la gran noticia de que nosotros, siendo pecadores, un Dios amante nos vino a buscar para pagar el precio de nuestra libertad y que pudiéramos tener una vida diferente. La iglesia, creo yo, nunca debe perder su vocación. Cuando la iglesia entra en política, desde mi humilde opinión, está errando al blanco. Debe producir gente que tenga capacidad para entrar en política, pero la iglesia no debe ser un ente político. Esa es mi posición. Nunca he permitido que haya proselitismo desde este púlpito, nunca lo he permitido. Creo que podemos hablar de los valores que defendemos, de la línea en la cual nosotros creemos, pero nosotros no podemos agitar alguna bandera. Sí creo que dentro de nuestro discipulado a las personas debemos inculcar, por un lado, los valores del reino de los cielos. La gente debe conocer cómo es que Dios dibuja al ser humano. El creador, dijo Cristo, el creador nos hizo de esta forma. Y por otro lado, dentro de ese discipulado debemos ver cómo se levantan personas que sean capaces de integrar todos los agentes, todos los espacios donde se agencia el futuro de un país. Necesitamos hombres y mujeres de Dios. Interesante, la persona, la diputada, por ejemplo, que yo más admiro, es una diputada social cristiana. Ni siquiera es de los grupos que ascendieron allí a partir de partidos de confesión de corte evangélico. La que yo más admiro, la más plantada, la más fuerte, es una señora social cristiana. ¿Y qué pienso? Un día de estos que conversaba con ella de nuevo, su fe en Dios, sus valores, sus principios, su preparación, su carácter. Yo diría, resumiendo lo que quisiera expresar, que la iglesia debe producir gente que se conviertan en agentes de cambio en cada uno de los lugares donde Dios los ha puesto. Cintia, vieras que nos preguntan, con base a lo que exponías, que qué puede hacer un padre de familia que no quiere que su hijo reciba sobre la ideología en las escuelas y colegios. Bueno, en las escuelas y en los colegios puede solicitar una carta. Hay una carta que los padres de familia pueden firmar. De hecho, se ha publicado también en algunas organizaciones que trabajan en pro de la familia. Han estado publicando es un machote, digámoslo así, que el padre de familia hace la carta donde hace la solicitud a la institución y tiene derecho a que se le respete esta solicitud. Gracias, Cintia. Jason, vieras que aquí hay una pregunta que incluso yo la tenía, creí que ya la habías abarcado, porque creo que es reiterativo, pero importante de evacuar, y es que nos preguntan si podemos considerar que la ideología de género y hablar del homosexualismo y del lesbianismo y del transexualismo es simple y sencillamente una moda que se está gestando entre la juventud. Es mucho más que una moda. Hoy está de moda, por supuesto, ¿verdad? Hablar. Pero yo no puedo decir que alguien es homosexual por moda. Es homosexual por muchas razones diferentes a una moda. Pero sí que se ha puesto de moda el tema y voy a usar otra de las palabras que no se puede decir. ¿Okay? Es una moda satánica. Satánico no significa alguien que adora a Satanás. Satánico significa que viene a robar, matar y destruir, que es lo que enseñó el Señor que hace el enemigo, el destructor, el ladrón. Robar,
robar, matar y destruir. Y viene en primer lugar a robar, matar y destruir la imagen de Dios en la creación. La imagen de Dios como hombre y como mujer. El texto que citaba ahora Ricardo, que citaba Jesús de Génesis, es que el Señor los creó como hombre y como mujer. Y la ideología de género viene a destruir que es un hombre. Vea lo curioso. Quienes proponen la ideología de género dirán que el hecho de que yo venga en pantalón en lugar de en agua es sexista y que ha sido por una imposición machista. Pero si yo digo que soy una mujer, ¿qué hago? ¿Cómo se viste? Volviendo al ejemplo que es súper público, ¿cómo se viste Caitlyn Jenner, para llamarla como se llama ahora el hombre? ¿Cómo se viste? Resulta que se viste con lo que las hembristas o antimachistas señalan como estereotipo feminista, que una mujer, para ser mujer, tiene que usar tacón alto, usar en agua, maquillarse y ahora resulta que este hombre se hace mujer y escoge lo que ellos llaman el estereotipo de mujer y todo el mundo le aplaude. Estamos locos. Un amigo, un buen amigo, su jefe asegura tener género fluido. Entonces un día llega, así como ando yo, y al día siguiente llega en tacón, vestido y peluca y maquillado. Y entonces él tiene que llamarle según venga vestido ese día. Y algún día vendrá con maquillaje, peluca, de arriba para abajo hombre, mujer, y de abajo de la mitad para abajo hombre y de la mitad para arriba mujer. Entonces, ¿cómo le llamamos? Entonces ya algunos inventan el lenguaje inclusivo. No le llamamos don fulano, no le llamamos doña fulana, le llamamos doñe fulane. Suena visible, pero así es. Nos volvimos locos. Y esto es lo que se propone. Entonces sí, es una moda satánica y es mucho más que una moda. Bueno, para ir concluyendo, porque ya nuevamente el tiempo nos ganó con estos temas tan increíblemente importantes, Juan, que podemos hablar y hablar sin parar y siguen entrando preguntas que lamentablemente no podemos contestarlas todas, pero quisiéramos cerrar tal vez con esta, porque me llama la atención que es una pregunta que se repite. La semana pasada también nos la hicieron en cuanto a que en muchos países la gente se está tirando a las calles en temas de aborto, en temas de ideología de género, en diferentes temas. La gente dice deberíamos de ser más proactivos. Entonces mi pregunta hoy, Ricardo, sería para vos: ¿debemos lanzarnos como cristianos a las calles a manifestarnos o qué podemos hacer? Wow, esta es una pregunta que me obliga, primero que nada, a volver a ver los países donde ya se tiraron a la calle para ver qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces uno vuelve a ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la puja por todas estas cosas tiene décadas. Y uno y te das cuenta de que realmente se han cometido muchos errores de los que por lo menos yo no quisiera ser parte, y lo sostenía, errores, por ejemplo, donde se cruzan rayas, donde ahora se ataca a las personas. Esto que decía Jay, se ataca ya no lo que alguien cree, sino el bulto, y entonces empezamos a desparecernos, a alejarnos del modelo de aquel a quien se supone que representamos. Entonces nunca olvidaré rótulos que he visto de personas antiabortistas o antihomosexualistas atacando la médula de los demás con un dejo de odio, de rechazo, de falta de sabiduría, de falta de gracia. Yo no quisiera sentirme identificado con eso nunca.
Yo creo que uno debe manifestar lo que piensa, que debe hacerlo en un marco de respeto, que debe hacerlo con valor y con mucha gracia. La vía, bueno, en su momento Vida Abundante ha sido parte de prácticamente todas las manifestaciones pacíficas que en algún momento, por concentración o por lo que sea, hemos motivado a la comunidad a que vayamos a levantar la mano y a decir: no estamos de acuerdo, esto va en contra de nuestra fe, y lo hacemos con profundo respeto. Quisiera tener siempre ese cuidado. Y por otro lado, siempre diré que la iglesia es baluarte de la verdad. Hoy, de una manera muy particular, les invito para que ustedes puedan orar. Nosotros estamos bajo una enorme cantidad de ataques, digo iglesia local. En un espacio muy corto de tiempo hemos recibido un montón de acusaciones como organización. Y yo digo, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, el lunes enfrentaremos el juicio por un muñequito que se nos acusa de plagio. Y una cosa, verdad, de verdad absurda, sentir que un día entró aquí la policía con pistolas y con todo, y nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, fuimos acusados y entonces vinieron aquí y registraron, y fue una mañana inolvidable. ¿Hace cuántos años fue esto? 3 años, y bueno, al final se llevaron el cuerpo del delito, una bolsa de peluche se llevaron de Vida Abundante. Y uno dice, pero Dios mío, empezamos el lunes un juicio, no tenemos tiempo para eso, pero ahí vamos a estar. Nos tenemos que enfrentar aquí. Vos decís, ¿qué es lo que está pasando? Porque ahí le puedo sumar de personas que trabajaron aquí en algún momento. ¿Qué pasa? Sin duda hay una lucha que trasciende lo natural. Es una lucha que no es contra sangre, no es contra personas, es espiritual, y creo que nos recuerda que la iglesia nunca debe aflojar su discurso de Cristo, de su reino, y que hay momentos en los cuales nos tocará enfrentar luchas muy puntuales, siempre en un marco de gracia, de respeto, de verdad, de honra, sin devolver mal por mal. La última imagen que quisiera compartir es de las personas. Estuve la semana pasada invitado a un congreso en Argentina y conversaba con ellos una vez más, porque a pesar de que ganaron una batalla sobre el tema de aborto, sigue encarnizada la lucha, y allí ha sido crudísima el ataque. No es ideológico, llega a lo físico. Las iglesias tienen que tomar medidas, porque en la mañana les amanece cualquier cosa pintada y lo que sea. Y una de las imágenes más fuertes era las barreras de personas defendiendo su parroquia católica. Casi no ha pasado con las iglesias evangélicas. Y las personas progresistas, particularmente mujeres, escupiendo, golpeando, insultando, y ellos erguidos defendiendo pues su parroquia. Un cuadro muy fuerte, muy fuerte. Entonces la iglesia ha regulado muy bien. Todas las iglesias trabajan, evangélicos y católicos, en contra de todas estas propuestas. Lo hacen de manera muy ordenada y han desarrollado su código ético. Nunca respondemos violentamente, siempre lo haremos con el máximo respeto. Hacemos saber nuestra opinión, y les colocaron 1 millón de personas en la puerta al Senado. 1 millón de personas llegó a decir, quiero que sepan que aquí estamos nosotros, y que si esto pasa, ustedes van a pagarla. No vamos a votar por ustedes, que es la herramienta que se les otorgó. Así que creo que en su momento tiene su lugar, que hay que hacerlo con fuerza, con firmeza, mucho respeto y muchas gracias. Sé que el tiempo corre en contra, pero no quisiera cerrar sin darle la oportunidad
a Jason y a Cintia de que nos den así conciso un pensamiento final desde las áreas que abarcaron en relación con el tema que hemos desarrollado. Bueno, yo creo que en el área de educación, un consejo importante para los padres de familia es estar cercas, que una vez que nuestros niños entran en el proceso educativo, el poder conocer cuál es la propuesta curricular en este tema que va a ser enseñada a nuestros hijos. Tenemos derechos y tenemos que hacerlos valer. Y en mi caso, para los papás principalmente, hablen y hablen, y hablen sin temor, y escuchen, y escuchen, y escuchen, escuchen. Uno no puede perder a su hijo por la orientación sexual de su hijo, ni perder a su hijo por un asunto de género de su hijo. Si usted logra mantener el vínculo con su hijo a pesar de estas cosas, ya ganó, y ganó muchísimo. Así es que hable con su hijo, hable con su hija constantemente. Si se asusta por el tema, procéselo y siga hablando. La tragedia sería que el hijo no encuentre un lugar en casa donde poder hablar de estos temas. Amor firme, amor consistente, pero recuerde que su hijo es mucho más que una orientación sexual, muchísimo más que un género. De parte de Mariana y mía, agradecerles muchísimo la oportunidad que nos dieron. Esta es una tarea de valientes. Dicen que la diferencia entre un cobarde y un valiente es que los dos saben lo que tienen que hacer y solo uno lo hace. De ustedes depende ser valientes en sus casas, ser valientes en sus colegios, ser valientes en sus lugares de trabajo, ser valientes en las iglesias. Quisimos darles los instrumentos, que es el conocimiento, para que ustedes puedan tomar las decisiones correctas, pero tiene, como bien decía Ricardo, que ser a la luz de la palabra, con mucha compasión, pero también con mucha firmeza. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron. No sé, Mariana, si vos querés añadir algo. No, únicamente que oremos juntos como iglesia por esta situación. Querido Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres aquel que nos conoce, tú conoces y creaste nuestros géneros, Señor. Tú nos hiciste desde el vientre de nuestras madres, nos entretejiste, Señor, nos amaste con amor eterno. Pedimos por todas estas personas, Señor, que a lo mejor están presentando, viéndose en un espejo y no reconociéndose a sí mismas. Rogamos, Dios, que tu hermoso amor, tu preciosa sangre los cubra, que ellos puedan encontrarse a sí mismos en el espejo de tu palabra, Señor. Rogamos que tu mano esté con ellos, danos amor en nuestras familias. Ayúdanos a traer, Señor, una respuesta a nuestra sociedad una vez más. Danos fortaleza para trabajar en la autoestima, Señor, de estas personas, que encuentren en esta iglesia, en nuestros hogares, en nuestras familias, una mano extendida, esa mano de Jesucristo que se extendió desde el infinito, le puso un alto al tiempo y bajó para andar con nosotros, seres pecadores. Entregó su vida en una cruz por cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, queremos extender nuestras manos, ser tu amor, ser tu respeto, ser, Señor, tu cara, tu oído y cumplir siempre tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo que nos permitiste compartir. Bendícenos hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Muchas gracias a nuestros panelistas y buenas noches. Que Dios me los bendiga.